Vamos a leer hasta el versículo 15. Génesis capítulo 18, versículos 1 al 15. Amén. ¿Tiene su Biblia? Que el Señor les bendiga, mi hermano. Invierta en una Biblia. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos a Abraham y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, le dice Abraham a estos 3 varones, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo, le dice Abraham. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió a Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron estos hombres: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto, dice el ángel, de cierto volveré a ti, le dice Abraham, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, dice el ángel, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído, Sara. Amén. Vamos a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga su palabra esta mañana en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Amado Dios, que tu gracia abunde en nosotros y que podamos tener el entendimiento suficiente para comprender tu palabra hoy día, Señor. Que tu palabra sea viva, sea eficaz en el corazón de la iglesia, que cumpla el fin y el propósito por la cual fue escrita e inspirada, y que todos nosotros podamos sentir que hoy esta palabra es tu voz para nosotros. Amado Dios, bendícenos ahora y siempre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bien, la vida de Abraham, ya el capítulo 9, noveno capítulo de esta serie, por así decirlo. Y el título de hoy es Abraham, el amigo de Dios. Segunda de Crónicas 27, Isaías 41, 8. Y el libro de Santiago capítulo 2 versículo 23 identifican a Abraham como el amigo de Dios. Crónicas, Isaías y Santiago definen a Abraham como el amigo de Dios. Y esto es muy importante, este dato es muy importante, porque al único hombre al que Dios le considera ser su amigo es a Abraham. No hay otro. En este antiguo pacto, solo
Abraham es considerado el amigo de Dios. En Cristo Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 11, Jesús llamó amigo ¿a quién? A Lázaro. Pero también Jesús extiende esto, amplifica todo esto. Porque recordemos que el Evangelio es la luz del Antiguo Testamento. Y si Dios había denominado amigo solo a Abraham, ahora en la luz del Evangelio y en la amplificación del Evangelio, en esta claridad que el Evangelio nos da de entender y comprender el antiguo pacto, Jesús dice que todos nosotros somos amigos de Él, ¿verdad? Que todos nosotros somos amigos de Jesús, todos nosotros somos amigos de Él, si es que nosotros le obedecemos. ¿Cuántos amigos de Dios hay aquí? Levántela como que le da miedo. ¿O no está seguro usted de la amistad con el Señor? O la condición parece que nos produce un poco de reticencia, ¿verdad? Vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os digo, dijo Jesús. Vosotros seréis mis amigos si obedecen lo que yo les digo. Entonces, Abraham es amigo de Dios, pero nosotros en Cristo todos somos amigos de Dios si hacemos lo que Él nos pide que hagamos. Entonces, llegar a ese nivel de compromiso, a esa profundidad de compromiso con Cristo, con su palabra y con el Evangelio demanda mucho. No es cualquier cosa, no es que yo soy amigo de Dios porque soy amigo nomás. Recordemos que hay amigos de confianza y están los conocidos, ¿cierto? A esos que están alrededor de nosotros, pero en quienes de verdad no podemos confiar, con quienes no podemos hablar, pero le conocemos simplemente. Lo podemos saludar amablemente, podemos compartir un almuerzo, podemos compartir el trabajo, podemos compartir muchas cosas, pero no necesariamente significa que somos amigos. Pero ahora Cristo nos está definiendo a usted y a mí como sus amigos, si hacemos lo que Él nos manda que hagamos. Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si ustedes hacen esto, si ustedes cumplen esto, vosotros seréis verdaderamente mis amigos. Amén. Entonces la amistad con Dios, la amistad de Dios para nosotros no tiene condición. Él es nuestro amigo. Amén. Mire, o más bien observe, escuche atentamente la idea del concepto, que Él sí es nuestro amigo. Él se define amigo de nosotros. El asunto, como yo lo he dicho en muchas oportunidades, y el asunto de la problemática no es Dios. Dios no es el problema. Dios es amigo de nosotros. Está establecido, lo propone, su palabra lo dice. El asunto no es Dios, el asunto somos nosotros. ¿Somos nosotros amigos de Dios? Porque Él sí se considera amigo de nosotros. El asunto ahora es nosotros, todos nosotros, ¿somos amigos de Dios? Gloria a Dios. Entonces la amistad implica el ministerio, y en este capítulo 18 hay tres cosas que quiero compartir, ¿ya? Tres áreas que Abraham realiza como amigo de Dios. La primera es que en este capítulo 18 Abraham ministra al Señor. Como amigo de Dios ministra él al Señor. En segundo lugar, él ministra a su hogar. Y en tercer punto, y es el punto que vamos a ver en la próxima predicación, no hoy día porque solo vamos a ver 2 puntos hoy día, es que Abraham ministra a un mundo perdido. Abraham hace lo que el Señor le ha mandado hacer. Abraham ministra al Señor, Abraham ministra a su hogar,
Abraham ministra a un mundo perdido. Hola, Josefa. Estoy haciendo así, la Josefa me está saludando. Abraham entonces ministra al Señor. En segundo lugar, ministra su propio hogar. Y en tercer lugar, ministra un mundo perdido. Esto es lo que vamos a recoger de la historia que hemos leído. Ahora les voy a poner en contexto y repetir la historia. Abraham está descansando en su tienda a plena luz del sol en el desierto, en Mamre, y de repente, en medio del sol, en medio del calor, aparecen tres personajes, tres ángeles, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Y Abraham tiene prisa, se para, ve a estos tres personajes y en forma inmediata él va y los atiende. Y eso tiene mucho sentido. Y vamos a ver la primera parte entonces, lo que significa que Abraham ministre al Señor. Y obviamente luego vamos a tratar de entender cómo es que nosotros calzamos ahí. Cómo es que nosotros podemos imitar la fe de Abraham. Bueno, todo ministerio primero debe ser al Señor. Todo asunto en la fe primero es para Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Que nuestra vida primeramente debe ministrar al Señor. Porque si no somos una bendición para el Señor, nunca seremos una bendición para los demás. Si nosotros como hijos, como amigos de Dios, no somos una bendición para Dios, difícilmente podremos ser nosotros bendición para los demás. Usted y yo hemos sido llamados a ser bendición para Dios. Él es bendición para nosotros. Y nosotros hemos sido llamados a ser bendición para el Señor. Se dice que es Cristo literalmente el que se presenta delante de Abraham. Y usted dirá, pero Cristo nació mucho después. Obviamente, muchos años, siglos después se hizo carne solamente. Pero Cristo es desde la eternidad y hasta la eternidad. Cristo siempre ha sido el Señor. Entonces, puede ser, pero por supuesto que puede ser, que Cristo mismo, acompañado de los ángeles, se ha presentado delante de Abraham. Y yo decía que todos nosotros en nuestro ministerio hemos sido llamados primero a bendecir al Señor. Los sacerdotes judíos fueron escogidos precisamente para esto. Los relato en Hechos 28:1, 28:1, 3 y 4, en Éxodo 41, verso 29. Y voy a leer en el libro de los Hechos también, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. ¿Qué es lo que quiero decirle? Que en el antiguo pacto los sacerdotes, los sumos sacerdotes, fueron separados, apartados, para que ellos ministraran al Señor, para que ellos ofrecieran todo el orden litúrgico de los sacrificios, los sacerdotes lo llevaran a cabo. Ahora en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo ha apartado a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio, para llevar adelante su tarea de evangelización. O sea, Pablo y Bernabé han sido, igual que los sumos sacerdotes, apartados y separados para cumplir una tarea específica. Han sido consagrados y apartados para ministrar. Sacerdotes en el antiguo tiempo, apóstoles en el segundo tiempo, apartados para ministrar al Señor. Ahora, el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que usted y yo somos real sacerdocio. Amén. Que toda la figura sacerdotal del primer pacto ahora está tipificada en ti y en mí.
Y la palabra apóstol, esta palabrita que para muchos es un asunto jerárquico, no es así. La palabra apóstol significa enviado. Amén. Entonces usted y yo hemos sido enviados, somos apóstoles del Señor. Ahora, mezclemos estas dos cosas. Usted y yo, de acuerdo a la Escritura, somos sacerdotes y apóstoles. Sacerdotes enviados, hombres y mujeres apartados. ¿Para qué? Para ministrar el corazón del Señor. Amén. Estamos aquí en condición de sacerdote, estamos aquí en condición de apóstoles, estamos aquí en condición de siervos. ¿Para qué? Para ministrar al Señor. Hoy usted y yo vinimos ¿a qué? A adorar a Dios, a exaltar el nombre del Señor, a ofrecer un culto de alabanza al Señor. Nuestra función sacerdotal, nuestra función apostólica es ministrar el corazón del Señor. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Abraham tomaba su descanso diario durante el calor del día cuando vio a estos tres extraños acercándose. Ahora, pocas personas viajaban cuando estaba el sol en lo más intenso del desierto, por lo que Abraham se mostró curioso, se mostró cortés de forma inmediata al ver a estos tres sentados en su tienda y ver tres personajes caminando a la luz del sol en pleno desierto. A Abraham le llama la atención, pero Abraham aplica lo que para ese entonces era la ley de Oriente, que la hospitalidad era una ley inquebrantable. La hospitalidad fluyó de manera espontánea en Abraham para atender a estos tres personajes que estaban allí. Y ya dijimos que la tipificación de estos tres ángeles es en uno de ellos está representada la persona de Cristo para ministrar. O sea, Abraham se paró de forma inmediata para ministrar. Abraham está ministrando al Señor en esta oportunidad. Y en medio de ese punto, en el primero que dice ministrando al Señor, ya puedes avanzar dos más porque ya hemos avanzado dos más ya, Byron. La primera es que ministrando al Señor, Abraham para ministrar lo hace personalmente. Personalmente él se dedica a ministrar al Señor. Abraham tiene 99 años, es un jeque rico y poderoso en Oriente, y él podía haber confiado esta tarea a cualquier otra persona. Pero sin embargo, él entiende que lo que está delante de él es algo especial. Son tres invitados especiales a los que él entiende que tienen cierto grado de divinidad, y personalmente él sale a recibirlo. Personalmente él se dedica a ministrar a estos hombres. Podría haberle encomendado esta tarea a su mayordomo principal o a sus más de 300 sirvientes que tenía. En cambio decidió personalmente ministrar a estos hombres. Entonces la enseñanza que nosotros tenemos aquí, que el asunto de ministrar es un asunto personal. Usted y yo personalmente tenemos una opción de ministrar el corazón del Señor. Aquí evidentemente somos una iglesia, colectivamente somos un grupo muy grande, pero hermanos queridos, el asunto de la ministración, el asunto de la presencia de Dios, el asunto de la intimidad con Dios es un asunto personal. Usted cada vez que venga a la iglesia, cada vez que ore, cada vez que haga algo para el Señor, lo hace de manera personal. Dios se complace cuando personalmente, individualmente, vamos a su presencia. Tenemos que aprender a ministrar al Señor de manera personal. La iglesia proporciona. ¿Qué proporciona? Proporciona la música, tenemos aquí hermanos, tenemos instrumentos, tenemos todo, para que colectivamente todos, al unísono, todos de manera colectiva podamos cantar juntos, adorar juntos, pero hay un asunto que es personal. Yo puedo estar cantando en medio de la multitud sin siquiera estar ministrando el corazón del Señor. Yo puedo estar cantando en medio de la multitud y mi canto y mi adoración ni siquiera está llegando al techo de este templo, porque el asunto es personal. No se trata de que los demás canten, no se trata de que los demás lo hagan, se trata de que yo lo haga.
que tú lo hagas de manera personal. Por eso el culto tiene tanta importancia y tanta relevancia. Por eso todo es sacro, todo es sagrado en la presencia del Señor. Por eso desde el momento que yo dispongo mi vida, mi corazón aquí, desde que comienza esto, se transforma en un ambiente especial de ministración. Ahora, estos tres podríamos nosotros hacer la representación espiritual de esto, que cada vez que estamos aquí, tres vienen, y estos tres uno solo son: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros debemos ministrar el corazón del Señor. No solo esperar que la música suene, sino que de que manera individual y manera personal yo pueda ministrar el corazón del Señor. Lo segundo, Abraham ministró el corazón del Señor inmediatamente. Abraham podría haberlos ignorado, pretendiendo estar dormido. Podría haberles pedido que se sentasen y esperaran hasta que hubiera terminado su siesta, no sé. Pero Abraham fue un hombre de fe. Y la fe no se demora cuando se trata de servir al Señor. La fe no reposa, la fe es inmediata, la fe no se detiene. Está el Señor, yo adoro. Está el Señor ahí, yo ministro su corazón. Yo sé que el Señor está aquí de forma inmediata, yo no tengo que esperar nada. Porque mi relación es personal con el Señor. Porque mi experiencia es personal con el Señor. No depende de lo que haga el hermano. No depende de lo que haga nadie. Depende de cómo yo he venido hoy día delante del Señor. Amén. El asunto es que Él se presenta delante de nosotros. Así como estos ángeles se presentaron delante de Abraham, el Señor también se presenta en cada reunión, se presenta cada día, a cada momento delante de nosotros. Ahora el asunto es: nosotros estamos dispuestos a ministrar personalmente al Señor y de forma inmediata al Señor. Que el Señor sea exaltado, que el Señor sea glorificado, que el Señor sea adorado. Amén. Lo tercero es que Abraham ministró al Señor rápidamente. Él corrió para satisfacer a los visitantes. Se apresuró para decirle a Sara que horneara el pan. Él corrió para conseguir un becerro tierno y encargarlo al joven para que se apresurara a preparar la carne. Tengamos en cuenta que Abraham es un anciano de 90 años. Tengamos en cuenta que está en un día asolado, pero él de forma rápida ha salido corriendo, se ha apresurado a decirle a Sara, a su criado, a preparar todo para poder servir a sus invitados. Abraham tiene la disposición. Toda esta experiencia de Abraham nos enseña a nosotros la importancia de reaccionar de manera oportuna e inmediata a la presencia de Dios. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Él está aquí. Y cuando venimos delante de Él, personalmente tenemos que entrar en su presencia. De forma inmediata tenemos que atender. Y rápidamente hay que preparar todas las cosas para que Él sea exaltado y para que Él sea glorificado. Como sacerdotes, como apóstoles, como ministros del Señor, todos nosotros tenemos la responsabilidad de ministrar el corazón del Señor. El libro del profeta Malaquías, en los tiempos de Malaquías, la palabra que el Señor puso en el corazón del profeta fue decirle a los sacerdotes, fue decirle al pueblo, ustedes, le decía, ustedes han entristecido el corazón del Señor porque están ofreciendo delante de mi altar al animal defectuoso, al pollo que le faltaba una pierna, le faltaba un ojo, al animal que estaba ya por morir, lo defectuoso, lo último, lo que sobraba.
para Dios. El profeta Malaquías es confrontacional en decirle al pueblo: ustedes están deshaciendo la obra de gracia del Señor al ministrar delante del Señor con todo animal defectuoso y con lo peor que pueden tener en sus manos. Ustedes lo traen delante del Señor. Eso no es agradable al Señor. Abraham ha hecho todo lo contrario. Abraham ha escogido lo mejor, ha preparado la mejor comida, ha buscado el mejor becerro, ha buscado la mejor ocasión, ha preparado lo mejor de lo mejor para atender a estos varones que se supone que son enviados del Señor. Ahora usted y yo, como figura de sacerdotes, como figura de ministros del Señor, como figuras de Abraham que ministramos al Señor, ¿qué hemos traído? ¿Hemos traído lo mejor? El culto es lo mejor, es lo importante, es lo principal. El culto que tiene un horario de inicio, un horario de llegada, el culto que tiene un desarrollo, todo lo que es lo mejor para el Señor. Cuando yo vengo a adorar al Señor, yo tengo que predisponerme para darle a Dios lo mejor. Es que Dios a mí no me da lo que a Él le sobra. Él no te está dando el aire que te sobra. Él no te está dando la vida que sobra, ni la salud que le está sobrando. Él está dándole a usted y a mí lo mejor que Él tiene. Amén. Por eso el culto, por eso la administración, por eso ministrar al Señor se merece lo mejor. Lo mejor de lo mejor. ¿Estás de acuerdo con eso? Que el Señor se merece toda mi vida. Yo despierto, incluso me acuesto el sábado por la noche pensando, coloco el despertador a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, porque mi deber, mi responsabilidad morar con el Señor está en que Él me ha bendecido durante toda la semana, me ha bendecido durante todo el mes, me ha bendecido durante toda mi vida y me seguirá bendiciendo la semana que sigue y el mes que sigue. Dios se merece lo mejor. ¿Está de acuerdo con eso? Ya me apasioné ya un poco. Ya me estoy apasionando, hermano. De aquí a 20 minutos más vamos a estar más apasionados todavía. Pero Dios se merece lo mejor. No se trata de darle lo que sobra. No se trata de darle mi tiempo que sobra. No se trata de darle mis minutos que sobran. Se trata de darle mi vida entera. Se trata de darle mi tiempo completo. Y se trata de darle lo mejor. Amén. Por eso, que los pensamientos y las preocupaciones queden afuera. Y aquí lo principal sea adorar al Señor. Fíate de esta palabra. Cuando Él dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Cuando vayas a dormir, fíate de la palabra de Jehová que dice: en paz me acostaré, dice el salmista, y asimismo dormiré, porque tú, oh Jehová, nos haces vivir confiado. Entonces Dios se merece, para ministrar al Señor, la generosidad de nuestro tiempo, la generosidad de lo mejor. Tiene que estar al servicio del Señor. Lo quinto es que el servicio, la administración al Señor debe ser con humildad. Abraham se inclinó delante de sus invitados. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Se postró en tierra. Una de las, para que usted lo tenga en cuenta, en el asunto de la angeología, que se llama, cuando se estudia un poco la angeología y las apariciones de los ángeles en las escrituras, hay un dato que no tenemos que pasarlo por alto, y que muchos ángeles visitaron personas, y que cada vez que las personas, al ver los ángeles, se querían postrar, los ángeles le decían a las personas: no te postres, no te postres delante de mí. Pero en el caso de Abraham se postra y los ángeles le permiten postrarse. Lo mismo que el ángel de la espada desenvainada en el libro de Josué. También Josué se postra y el ángel no se lo impide. ¿Sabe por qué?
porque se entiende que esos ángeles que reciben la adoración no son nada más ni nada menos que el Señor mismo delante de los hombres. Gloria a Dios por eso. Por eso nosotros delante del único que nos debemos de postrar es delante del Señor y de nadie más. Ni un ángel, nadie, solo delante del Señor. Entonces Abraham se inclinó. El ángel que dijimos que ya tiene una representación de Cristo acepta que se postre. ¿Por qué? Porque es el Señor que está delante de él. Se inclinó con humildad. Se llamó Abraham a sí mismo un siervo, un hombre sirviente. Sirvió a los 3 visitantes y luego se quedó cerca a disponibilidad de ellos para ver qué asunto, porque estos 3 ángeles vienen con un asunto que tiene su historia más adelante. Pero por ahora estos 3 han venido a la casa de Abraham y le vienen a dar una promesa a Abraham. Le vienen a ratificar la palabra que Dios le había dado, pero junto con ratificarle la palabra de bendición y del nacimiento del próximo hijo de Abraham, que va a ser Isaac, ellos también van para 2 ciudades muy especiales. Van para la ciudad de Sodoma y Gomorra a cumplir una misión, y que es figura de lo que el Señor hará en los tiempos finales. Eso lo vamos a ver la próxima predicación. Pero por hoy Abraham humildemente se ha postrado delante de estos hombres y ha puesto su disponibilidad para ministrar el corazón del Señor. Entonces, para ministrar al Señor debemos hacerlo personalmente, inmediatamente, rápidamente, con generosidad y con humildad. Lo último es que finalmente Abraham sirvió al Señor cooperativamente, porque involucró en su ministerio, en su servicio, a Sara, a los empleados y a todos los puso a trabajar para servir al Señor. Aquí todos somos importantes. Amén. En la iglesia todos servimos, todos cumplimos un rol. Y si usted no está cumpliendo un rol, ya lo va a cumplir, aunque ya estar en la casa del Señor es un rol importante. Venir aquí y ministrar el corazón del Señor es algo que no cualquiera lo hace. Por eso gloria al Señor por lo que estamos viviendo. Amén. Abraham sirve al Señor cooperativamente, involucró a otros en el servicio, como a Sara, como al joven que tuvo que ir a buscar al becerro tierno. Seguramente a otros sirvientes les encargó la mantequilla, la leche. Un evangelista de apellido Moody en el siglo pasado decía: preferiría poner a trabajar a 10 hombres en lugar de hacer el trabajo de 10 hombres. Él tenía la clara visión de que dentro de la obra del Señor y para ministrar al Señor y para servir al Señor no lo puede hacer uno solo. Aquí todos desarrollamos ministerios importantes. Está el ministerio del servicio, el ministerio de la predicación, el ministerio del pastorado, el ministerio de la misión, el ministerio de la alabanza, el ministerio de la portería. Ahora ya más modernamente el ministerio de las redes sociales, el ministerio de las cámaras. Todo es un complemento que tiene como único fin servir al Señor, que tiene como un único propósito adorar al Señor. Y Abraham nos muestra, bajo su experiencia, bajo esta experiencia de vida, lo importante que es que todos sirvamos, lo importante es que todos seamos parte de la obra del Señor. Amén. A Dios la gloria. Hermano querido, el segundo punto, y para terminar esta prédica de hoy día, es que Abraham ministró su hogar. Desde los versículos 9 al 15, Abraham no solo se preocupó de ministrar al Señor en la representación de estos 3 ángeles que están delante del Señor, sino también se preocupó de ministrar su propio hogar, se preocupó de ministrar su propia familia, se preocupó de ministrar su propia esposa. Debido a que Abraham fue fiel al Señor, se convirtió en un canal de bendición para su esposa y finalmente para su familia. Un hombre devoto. Ya sabemos que Abraham iba de lugar en lugar, armaba altares y allí adoraba, donde quiera que él iba, adoraba al Señor. De la forma que él lo sabía hacer, ya que no había un sistema hecho de adoración. Abraham buscaba piedra, recogía piedra, allí levantaba un altar y adoraba al Señor.
de la forma más sencilla, de la forma más honesta, pero lo importante es que Abraham adoraba al Señor, fue fiel al Señor y se convirtió en un canal de bendición para su esposa y en un canal de bendición para su familia. ¿Por qué? Porque Sara tenía un papel importante que desempeñar en la elaboración del plan de salvación de Dios para este mundo. Sara también hizo su parte. Ambos, Abraham y Sara, son parte del plan eterno de redención, porque desde la descendencia de Abraham ya sabemos que va a llegar el Mesías. A Ismael lo vamos a dejar un poco afuera aparte, porque ya sabemos que ese asunto fue un asunto solo de Abraham y de Sara y que trajo terribles consecuencias. ¿Se acuerda que yo le decía esto hace un par de semanas atrás? Se desató la guerra en Israel y todavía estamos viendo las consecuencias de esa mala decisión de Abraham. Esta guerra y conflicto entre el mundo árabe y el mundo judío tiene su origen aquí, precisamente. Pero Abraham ministra su hogar. Sara tenía 89 años. Y aunque tenía 89 años, se entiende que era una mujer deseable con encanto y belleza. En parte porque su esposo la amaba y la trataba como lo que significaba su nombre, como a una princesa. Abraham trataba a Sara como una princesa. Pónganme atención los hombres, porque aquí viene para los varones. Las hermanas escuchen nomás. Si nosotros como hombres hemos sido llamados a ministrar al Señor, no podemos no ministrar nuestra familia. No podemos pretender amar a Dios y no amar nuestra esposa, no amar nuestros hijos, no amar nuestra familia. No podemos llegar a ser como ese ejemplo que se ponía antiguamente, en el que se decía que una hija o un hijo decía de su padre que le gustaba cuando estaba en la iglesia porque allí era el predicador, era el hombre de Dios, pero en la casa era el abusador y el maltratador. Entonces prefería ver a su padre siempre en la iglesia antes que verlo en la casa, porque a veces aparentamos ser cosas en la iglesia, pero no lo somos en realidad en la casa. Y lo que Dios está enseñándonos, lo que Dios nos está hablando hoy esta mañana, es que nosotros debemos ser iguales en todas partes. Y que si primeramente nosotros vamos a ministrar el corazón del Señor, por sentido común, por lógica, por una lógica espiritual, yo debo de ministrar como padre, como esposo, a mi esposa y a mi familia. Y esa función es primordialmente del hombre. Y se entiende, voy a poner el ejemplo de una familia normal: esposo, esposa, hijos. Pero hoy la sociedad ha cambiado y tenemos que también actualizarnos, y no estoy modificando la palabra ni actualizando el mensaje, sino actualizando la manera en que Dios sigue operando, porque puede que tú seas una madre solamente en tu casa, y hay muchos casos así, en que solamente ella ha tenido que asumir el rol de padre, de madre, y llevar adelante su casa. Esa mujer tiene la misma responsabilidad de ministrar el corazón del Señor como cristiana, pero también ministrar el corazón de su familia. De igual manera, si es un padre solo, que vive solo con sus hijos, ese hombre tiene la responsabilidad de ministrar el corazón del Señor como creyente y ministrar el corazón de su familia. Por lo tanto, todos tenemos responsabilidades de la misma forma. Entonces Abraham ministra al Señor, pero también ministra a su esposa. La trataba como lo que ella era, como una princesa del Señor. Porque Abraham sabe que si Dios le ha hablado, que lo ha visitado y que le está prometiendo un hijo, que evidentemente que Sara tiene participación en este asunto, y él debe responder como corresponde, con amor de Dios, y entendiendo que los propósitos de Dios serán grandes para él y para toda su familia.
El Señor había venido desde el cielo a hacerle la promesa a Abraham y a Sara. Y en este mismo momento le está diciendo el Señor, de aquí a un año, le dice el ángel, yo volveré y Sara tendrá un hijo. De aquí yo a poco volveré y Sara tendrá un hijo, le dice el ángel. Y sin duda alguna que eso significa todo un asunto espiritual grande para Abraham. Él tiene que asumir su responsabilidad como hombre y tiene que asumir su responsabilidad como padre de familia, como jefe de familia, y guiar los destinos de su familia hacia los propósitos del Señor. No hacia su propósito, sino hacia los propósitos del Señor. El Señor ha venido desde el cielo a hacerle la promesa y el anuncio a Abraham. Sara dará a luz el hijo prometido. La noticia fue tan increíble que Sara se echó a reír y preguntó si eso podría pasarle a dos personas mayores. La risa de Abraham fue gozosa, pero la risa de Sara estaba marcada por la incredulidad. Si es que Dios podía hacer algo tan grande como eso. La pregunta es, ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para el Señor. No hay nada imposible. Cuando dudamos de Dios, estamos cuestionando la veracidad de su capacidad. Las preguntas son, ¿Él cumple su promesa? Iglesia, ¿Él cumple su promesa? ¿Tiene poder para hacer lo que dice que hará? La respuesta a estas dos preguntas son sí. El libro de Romanos, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 4, versículos 20 y 21, dicen, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido Abraham de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Abraham no tiene duda de lo que va a acontecer con él, lo que va a acontecer con su esposa y lo que va a acontecer con su familia. Abraham no lo duda bajo ninguna circunstancia. Por eso yo les digo, hermanos queridos, no dudemos de Dios. No dudes de lo que Dios te ha prometido. No dudes de lo que Dios ha dicho que hará contigo. No dudes de lo que Dios ha dicho que hará con tu casa. Si Dios te prometió bendición, Él lo va a cumplir. Él lo hará. Él lo hará. ¿Alguna cosa es demasiado difícil para el Señor? Por supuesto que no. Si no, preguntémosle a Job, preguntémosle a Jeremías, al ángel Gabriel o al apóstol Pablo. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? No, no hay nada difícil para Dios. ¿Podemos nosotros ministrar el corazón del Señor? Pero por supuesto, no hay nada difícil en que el Señor nos tome como sumo sacerdote, como enviado del Señor, y podamos ministrar el corazón de manera eficaz, el corazón del Señor. Ministrar nuestra casa, ministrar nuestro hogar, dirigir a nuestra familia. Si Dios hace la promesa, podemos estar seguros que Él tiene el poder para cumplirla. Amén. Él tiene poder para cumplirla. Así lo dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Finalmente Sara se arrepintió de esa risa de incredulidad y con su esposo confió en Dios y Dios le dio el hijo prometido. El esposo que ministra al Señor se encontrará ministrando a los miembros de su propia familia, especialmente a su esposa. Por eso, los que tienen hoy día la dicha de tener a sus esposas aquí, varones hermanos, demos gracias al Señor por eso.